vivo, ya está corriendo. Ok, amén, gloria a Dios, aleluya. Creí que no estaba corriendo, pero ahí está bien, gracias a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos acá de la plataforma de Ministerios Canal Fortaleza para el mundo entero y los incontables miles, ¿verdad?, que nos van escuchando, que gracias al Señor nos han puesto atención a los mensajes que estamos llevando. Aleluya, Dios nos pone en el corazón que salgamos, ¿verdad?, en la defensa de la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos acá, amados hermanos, nada más y nada menos, gloria a Dios, con la intención que, ¿verdad?, tengamos ahorita la seguridad de que estamos en lo que estamos, en Cristo. Dice Colosenses que estamos completos en Él. No nos interesa nada más ni nada menos que estar en Cristo Jesús y servirle 100%, aleluya. Pero se han levantado muchas escuelas de interpretación, privada por supuesto, institutos bíblicos, teología sistemática que se le llama ahora. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer esta pequeña grabación con la intención de ver qué es lo que tratan ellos de desvaluar. Están haciendo algunas evaluaciones que aparentemente ellos dicen que tienen la razón, gloria a Dios, pero vamos a ver si la Escritura aprueba eso que ellos dicen, porque muchas cosas están escritas, sí, todo está escrito, todo lo que ellos dicen está escrito y por lo tanto es bíblico, por lógica, pero porque está en la Biblia, right? Entonces hay que, ¿cómo es la interpretación que se le está dando? Ese es el detalle. El error de interpretación que se le da a cada versículo es el problema. Las profecías, como ustedes saben, tienen más de 2 o 3 interpretaciones, no solo una. Si te quedas en una, te quedas corto, te sale sobrando, te falta. Entonces tienes que interpretar las 2 caras de la moneda, como entendemos, aleluya. Ejemplo, cuando el Señor dice que el que no deja padre, madre, hijos y hermanos, no es digno de mí, no es mi discípulo, se entiende, ¿verdad? Ahora en Efesios, Pablo ya dice lo contrario: honra a tu padre y a tu madre, porque es el mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque ese es realmente el que prevalece. Lo que Jesús dijo no vale, sí, claro que vale, pero hay que chequear a quién se lo dijo Jesucristo, por qué lo dijo Jesucristo así, y para quién, y cuál es el propósito, qué es lo que enseña eso y qué es lo que enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está enseñando ya a la iglesia, amén. Jesucristo le está enseñando a su pueblo judío, literalmente, físicamente. Él está en su ministerio de 3 años y medio de Jesucristo. Atiendan esa parte, porque muchos echan todo en un morral, todo en un costal, y lo sacuden así, lo hacen como una licuadora y se lo dan al pueblo. Cómete esto, cómete aquello, y no es así. No somos pajaritos tiernos para comer entero, amén. Entonces, lo que quiero decir es que muchos textos de la Biblia, aún del Nuevo Testamento, están dirigidos a ciertas personas, a ciertos grupos étnicos y a ciertos grupos, aún los apóstoles. No todos le predicaron a los gentiles, aunque la gran mayoría sí lo hizo, pero más de 1 o 2 fue dirigido directamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? El mismo pueblo de Israel mató a esos apóstoles. Hicieron la mezcla. Los romanos y los judíos mataron a los primeros apóstoles, las dos entidades estas. El hermano Pablo, Dios lo puso como misionero a los gentiles. Por eso él vivió más, porque a Dios le plació. Él salió de Jerusalén, salió de la cueva de Satanás, como quien dice,
porque en ese tiempo es lo que era. Cueva de ladrones, dijo Jesús, cueva de Satanás, sinagoga de Satanás, era Jerusalén en los días de la revuelta, después de la muerte de Jesucristo. Sí, es una gran revuelta, la Biblia no lo explica así, pero así es, da a entender, porque él dijo, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué dice él eso? Porque muchos estaban yendo, ¿o qué? ¿No les cae el 20 ahí? ¿Por qué él advierte? No se vayan de Jerusalén ustedes, quédense, dejen que los demás se vayan, pero ustedes no. Ustedes quédense aquí, porque les va a venir la promesa para que ustedes puedan seguir adelante. Aquellos por irse huyendo no van a llegar lejos, van a ser cortados antes del tiempo. Y así sucedió. Muchos cristianos convertidos a Cristo, después de la ascensión del Señor Jesús al cielo, fueron muertos muchos cristianos, porque salieron, ¿verdad?, huyendo de las revueltas que traían los ancianos. ¿Quién traía esas revueltas? ¿Quién promovía esas revueltas? Como ahorita el Papa se agarra del ejército romano y les tira a la policía y mataba a muchos feligreses. Muchos cristianos murieron en el intento de huir y el intento de defender la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan de la Inquisición? Que de santa no tiene nada porque es diabólica. Dicen Santa Inquisición, lo dicen ellos, porque ellos están al revés. A los blancos le dicen negro y a los negros blanco, y a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a tinieblas luz, ¿se fijan? Por eso le dicen santo a lo que es diabólico, amén, ¿entienden? El sistema romano, los italianos así piensan con las patas, en lugar de pensar con el cerebro, amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo, gloria a Dios, aleluya. Entonces, atiende, esto es lo que quiero yo que sepas. Estas malas interpretaciones desde hace tiempo antaño, desde los días de Jesús, estuvo. Entonces, vienen unas líneas de teología sistemática, unas líneas de interpretación, unas escuelas de pensamiento o escuelas de interpretación modernas, que quieren acomodar la explicación como si fuera el texto crítico. Y del texto crítico de la Escritura han sacado la explicación y ya lo hacen como si fuera texto, y así dice, y no es así, lo han derivado. En parte conviene al que no entiende muy bien, para tratar de agarrar almas y que lleguen al conocimiento, con esa intención lo hacen, pero lo han desglosado. En ese sentido está bien, pero en el otro no, porque están desvirtuando muchas cosas. Ok, entonces, ¿qué quiero decir? Que los incontables miles pueden estar confundidos por esta interpretación. Por ejemplo, voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia, por decirlo así, un ejemplo. Yo en lo personal, creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el que nos vino a revelar a Jesucristo, su Hijo. Así creo yo. Y esa es la postura que ha venido desde los días de Jesucristo hasta hoy. Amén. Los apóstoles creyeron eso también. Y eso enseñaron a la iglesia y quedó como doctrina. Ahora, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan hablan de una esperanza bendita. ¿Cuál es esa esperanza bendita? Esa la encontramos en Tito 2:13. Esperanza bendita. Y la esperanza gloriosa, Colosenses. Y el arrebatamiento, lo encontramos en Colosenses 4:13 al 18. La transformación de los que van al cielo, porque con este cuerpo de sangre y carne no puedes ir, tiene que ser transformado. Eso lo encontramos en Corintios, 1 Corintios 15, del 50 al 54. Esos 4 versículos hablan eso. Entonces tenemos bastante respaldo bíblico para enseñar y entender y predicar y enseñarle a la congregación acerca del arrebatamiento de la iglesia. En eso casi todos estamos de acuerdo. 99% están de acuerdo que hay un arrebatamiento y que hay una venida de Cristo. Amén.
Pero muchos han desvirtuado que hay 2 eventos. Ahí está el error de que hay ese pique, ese jala, estira y encoge, que Jesucristo hace un solo viaje y que en ese mismo viaje acaba con todo. Dicen unos. Estos son los que dicen la doctrina del reemplazo, así se le llama, del reemplazamiento. Ellos a nosotros nos llaman dispensacionalistas, porque nosotros creemos y trabajamos y entendemos y enseñamos como viene enseñando Jehová Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento. Él viene enseñando las dispensaciones, y la palabra dispensación es bíblica, está 3-4 veces en el Nuevo Testamento. No por eso la usamos nosotros, sino que porque así es como Dios viene trabajando desde el principio. Si te das cuenta, dispensaciones, 8 o 10 dispensaciones, no tengo seguridad en eso, pero no son menos de 8 ni más de 10. En eso está, en ese averaje. Amén. Entre 8 y 10 dispensaciones. Amén. Voy a hacer un mensaje de las dispensaciones para que entiendan mis hermanos que el dispensacionalismo, como ellos nos llaman a nosotros, no es una herejía y no es un error, y no es un error de interpretación, sino que estamos interpretando como está escrito. ¿Cómo trabajó el Señor primero? Con Adán y Eva, una dispensación. ¿Cómo trabajó Noé? Dios con Noé, otra dispensación. ¿Cómo trabajó el Señor con Abraham? Otra dispensación. ¿Cómo trabajó el Señor con Moisés? Otra dispensación, cuando le dio la ley. Ahí llevan 4. La dispensación de la inocencia y la conciencia y la ley. Son 3 ahí, me parece. La inocencia, la conciencia y las promesas y la ley. 4 hay ahí luego. Dispensaciones, grupos de eventos que Dios le plació hacer de esa manera. Amén. No es un invento, está escrito ahí. Dios así es como trabaja. ¿Cómo yo voy a trabajar como me da la gana o como a mí se me prende el foco? No, trabajemos como el Señor dice que hay que hacerlo, para agradarle a quién, a Él y no a los hombres. Porque Gálatas 1 dice que si yo quedo bien con los hombres y quedo mal con Dios, no soy siervo de Jesucristo, sino que de los hombres le estoy sirviendo a los hombres y no a Cristo. ¿Se entiende? Amén. Entonces, eso es lo que estamos ahí batallando, amado hermano, que unos pastores de la línea de los bautistas, buenos expositores, buenísimos, no se les quita mérito y honra quien honra merece, gloria al Señor. Esos hombres son buenos expositores y yo me gusta cómo exponen la Biblia, pero cuando llegan al punto principal, como lo es el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo, ellos, los del reemplazo, juntan. Ahora hay 2 líneas de bautistas, los que piensan como nosotros, entienden como nosotros los pentecostales. Nosotros somos pentecostales para que se entienda, porque creemos en el nacimiento de la iglesia, que nació en el día de Pentecostés. Por eso ese es nuestro nombre, de donde inicia la iglesia para acá. Y entonces tenemos esa que así lo dice todo mundo. Somos trinitarios pentecostales, porque hay trinitarios, hay pentecostales que no son trinitarios. También es otro rollo que se ha inventado. Es que está una ensalada, hermanos, que hay que entre sacar lo bueno, dijo el apóstol Pablo, y desechar lo malo. Yo no puedo maldecir a mi hermano que fue lavado y consagrado con la sangre de Cristo, porque es mi hermano, pero sí le puedo decir que tiene errores de interpretación en cuanto a la Escritura, porque va viendo su propio porvenir, su propio bien, su propia gloria. Amén, esa es la palabra. Va viendo su propia gloria, no le va dando la gloria al Señor. Entonces, mira, lo que está pasando, estamos respectiva bíblica, no te estoy dando citas todavía, pero el arrebatamiento para nosotros
cristianos evangélicos pentecostales, trinitarios, es decir, creemos que la Biblia dice que el Dios descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios. Él es el que descenderá del cielo y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Hay o no hay arrebatamiento? ¿De quién? De la iglesia, de los que estamos en Cristo. No está hablando aquí no tiene nada que ver Israel, ni el pueblo judío, ni el pueblo samaritano, ni los palestinos, ni nada de esa gente. No tiene nada que ver, porque ellos mismos despreciaron la gracia, el regalo que les vino a dar el Padre Dios a través del Hijo Jesucristo. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, dice Primera de Juan. Nosotros sí estamos en el verdadero, no tenemos pierde. No hay pierde a dónde irse, hermano. No te pierdas, tienes la luz en la mano, que es la palabra de Dios. Dice, ¿quién con una luz en la mano se pierde? Pues solo que le saques la batería, ¿no? Amén. O en ese caso tiras la Biblia y nunca la lees. Amén. Ahí si te vas a perder, te vas a enchamucar todo. Oh, aleluya. Mira, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados en las nubes y así estaremos juntamente con el Señor. Dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras, dice el apóstol. Entonces yo te estoy alentando de que no te dejes engañar de ninguna manera de tu forma de pensar, porque esa es la correcta. Y esa es la correcta. Es la que más se apega a las Escrituras. 99% o 100%. Pero si yo como humano puedo fallar un punto, 99%, porque soy humano, me puedo equivocar. Lo tengo que admitir porque estoy en esta tierra de corrupción y vivo en este cuerpo corruptible, en este cuerpo de muerte. Tengo derecho a equivocarme y Dios sabe que así es. Pero 99% esta posesión se pega a la Escritura. La posesión que tenemos nosotros de que ellos nos llaman dispensacionalistas, gloria a Dios, porque ellos sin darse cuenta nos dan la razón a nosotros que trabajamos como Dios quiere que trabajemos. Los discípulos fueron de 2 en 2 y así vamos nosotros por las calles predicando. Mi esposo y yo vamos dando los trataditos. Es lo que el Señor quiere. Volviendo a la carga de la interpretación incorrecta de muchas escuelas de pensamiento o teología sistemática. El mismo nombre lo dice, que es un sistema que se inventan para salir del paso o hacer lo que les da la gana. El libro aguanta con lo que le pongas. Sacas un texto de la Biblia, lo pones ahí de pantalla, lo maquillas y le pones en su contexto todo lo que tú quieras, la charla o explicación, y ya crees que eso es así, y no. Porque vas a la Escritura y lo lees netamente, sin explicación incorrecta, te da otra cosa. Como te puse de ejemplo, cuando Jesús dice, el que no deje padre, madre, hijos y hermanos no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, entonces tengo que odiar a mi mamá y mi papá para poder seguir a Cristo. Cuando eso se lo dice el Señor a su pueblo judío. Acuérdate que Él está enseñando eso apenas ahí, en su ministerio, de 3 años y medio, que Dios le programó aquí en la tierra. Dios Padre lo mandó a hacer ese ministerio a Jesús. Entonces le dice Él a sus paisanos, ¿por qué? Porque Él conoce a su gente, que ellos no se iban a desprender de lo material que ellos tienen. ¿Qué tienen ellos? Las heredades, la tierra que les dio Moisés, y no se iban a despejar de su mente ese pensamiento de que dejarse de su mamá, porque allá decía que honraras a tu padre y a tu madre en el Antiguo Testamento, y ellos decían, ¿pero cómo? ¿Voy a dejar a mi mamá? No. Dejarla en el sentido espiritual, no físico ni literal. Ese texto tienes que entenderlo, que se está refiriendo a algo espiritual, o costumbres o tradiciones de los ancianos, como también Jesús lo dice, que dejaron la palabra de Dios por la tradición de los ancianos. Tienes que dejar esa tradición de los ancianos y seguir a Cristo.
Y como tu papá, tu mamá y todos estaban ya arraigados en esa tradición de los ancianos, por eso les iba a ser imposible cambiar su mentalidad y seguir a Jesucristo, que es otro programa que les traía. Tenían que sacarse ese chip, ponerles un chip nuevo en el cerebro, es lo que iba a ser imposible, como hasta hoy. ¿Cómo es imposible que de la noche a la mañana tú robabas, tú matabas y ya después se te borra ese deseo? ¿De dónde viene? Es el Espíritu Santo en ti el que hace la obra y ya te preocupas por servir a Dios y agradarle a Él, a tu mujer, a tus hijos. Ya no te vas y quedas allá a media quincena en la barra, sino que te vas derechito, le dices a tu mujer, aquí está el cheque, vamos a comprar, y van juntos. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo en ti. Bueno, eso es lo que el Señor Jesús les estaba explicando a ese puño de hermanos, esos judíos, fariseos, saduceos y más feos, todos esos. Él les está diciendo, el que no quite, deje esto, esto y esto, y me siga a mí, no puede ser mi discípulo, ni creas que vas a ir al cielo. Despréndete de eso. Se está hablando ahí, aquí sí, este versículo para que amarre y tenga secuencia y no tenga una mal consecuencia ya en la enseñanza de Pablo, tienes que interpretarlo así. Si no, te vas a manear, te vas a enredar. Vas a hacer un mangú, como dicen los cubanos. Vas a hacer una melcocha, digo yo. Entonces, no vas a poder interpretar ese texto, de que los dos textos se contradicen aparentemente, pero la Biblia no se puede contradecir. Los que nos contradecimos somos nosotros porque somos tontos, el cerebro no nos da muchas veces a interpretar las cosas. Cuando uno es literal, el otro tiene que ser figurativo. O los dos son figurativos, o los dos son literales, muchas veces es uno y uno. Como en este caso que te estoy explicando, es uno y uno. El Señor está hablando acá figurativamente, espiritualmente, espiritual. Está diciendo que si no abandonan, padre, madre, hijos y hermanos, ¿cómo? Y acá dice que lo ames, que acá hay amor, y acá dice que no. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces tienes que chequear dónde está el nudo, y hay que soltar ese nudo. ¿Y ese nudo está en qué? La forma que tú lo interpretes, así es como lo puedes soltar. Si interpretas de la misma forma los dos, te vas a amarrar más te vas a manear. Es como el que lo tienen así, mira, y entre más se mueve, más se aprieta solo. Así estás tú si interpretas literalmente los dos versículos. Uno es espiritual y otro es literal, ¿ya? Ok. Viendo esto, eso es lo que pasa. Cuando es figurativo, es un punto. Y cuando es literal es otro, y cuando es espiritual es otro. Hay 3 puntos ahí que hay que diferenciarlos, amados hermanos. Por eso es que se interpreta tan mal la Escritura. Yo se lo doy porque el Señor me inquieta que yo hable esto. No sé, el Señor, a alguien le está haciendo falta esta palabra, charla, comentario. A alguien en todo el mundo, a alguien le está haciendo falta. Está trabado en estos 2 versículos. ¿Cómo es que el Señor se contradice? No, jamás se contradice. Aquí el Señor le está hablando de un término espiritual a su pueblo, a sus judíos, a sus paisanos. Pablo, a la iglesia gentil, fíjate bien, a la iglesia gentil, ya transformada, ya lavada, porque llevan 100 años de la iglesia corriendo cuando Pablo habla esto en Éfeso, la iglesia de Éfeso, en Tesalónica es Grecia, en Tesalonicenses y Colosenses. Corinto también es Grecia, pero todas las iglesias que Pablo formó en Grecia tenían esos problemas. De ahí nace el buen comportamiento para el cristiano, para nosotros, porque está escrito hasta el día de hoy, es para nosotros. Amén. Que hay arrebatamiento y hay transformación de los cuerpos en el día del arrebatamiento. No es antes ni después. En ese instante, cuando Él viene por los suyos. Y espero que tú seas de los de Él, no seas del chamuco. Amén. Entonces, mira, ahora, sabemos que hay un arrebatamiento, pero entonces, y que hay un bodas del Cordero,
y que hay tribunal de Cristo. Y que hay cena del Señor. Hay 3 eventos después del rapto, después del arrebatamiento. Tribunal de Cristo, cena del Cordero y bodas del Cordero. 3 eventos después del arrebatamiento. ¿Y a qué horas se van a cumplir esos? ¿A qué horas? Dice el apóstol Pablo que hay un tribunal. Y también dice que hay una cena. Eso lo dice en Apocalipsis. Y que hay cena del Cordero y que hay boda del Cordero. Y la iglesia es la que Cristo viene a traer, dice en Efesios 5, 22 al 27. Entonces, si hay iglesia, hay novia y hay cena, ¿dónde va a ser eso? ¿A qué horas? ¿Todo va a ser en el cielo? Sí, pero no al final, sino que al principio. Porque hay más eventos que tienen que cumplirse al final. Si es todo junto, te haces una bola solo. Mira, este tipo que del reemplazo, este doctor en teología, doctor o profesor, Husserl se llama, ni me respeto porque sí se avienta, así explica bien, pero el error está que él mismo se hace bola ya al final. ¿Por qué? Porque no le da para más, se le acaba la carretera, se le acaba el terreno, ya no tiene tela de dónde cortar, ¿me entiendes? Porque ¿dónde está el problema? Cuando Cristo viene con sus santos ángeles y Él va a mandar a los ángeles que recojan a toda la gente de las 4 esquinas de la tierra. Ok. Y los traerá. ¿A dónde? ¿A dónde los va a traer? ¿A Jerusalén, sí o no? Amén, a Israel. Todos los judíos que están dispersos. Dice, por profecía está Ezequiel, Daniel, Jeremías. Ezequiel se avienta un montón. Bueno, de ahí tenemos que va a ser 7 años, porque hay una semana que está volando. Esos 7 años de tribulación van a iniciar. Ellos no lo entienden así, no lo quieren reconocer. Dicen que ya pasó, entonces ¿en qué tiempo vivimos? Dime tú, si ya pasó eso, que ellos creen que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, ¿a qué horas? ¿Dónde? Si Jesucristo apenas estaba muriendo en la cruz del Calvario y resucitó, y ahí supuestamente ellos ya se cumplió todo, la prevaricación de la que habla Daniel, el pecado, la indignación, y todo eso se cumple ahí según en Cristo, dicen ellos. No es que en lugar de que se cumpla se abre, no es de que en lugar de que se cumpla se está iniciando. ¿Por qué digo yo eso? Porque aún estamos, ya hace 2000 años y está peor la cosa. ¿Sí te das cuenta? Si es así como ellos dicen que ya se cumplió la semana 70, ¿por qué hay tanta cosa mala? Cuando dice que íbamos a ser arrebatados y todavía no somos arrebatados. Entonces, ahorita sí ya estamos en el tiempo final. Lo que dijo Jesús, no hace 2000 años. Ellos entienden que hace 2000 años se cumplió la semana 70 con la muerte de Cristo y que con la abominación desoladora de la que habló Daniel fue allí, cuando se sentó Antíoco Epífanes, 150 años antes de Cristo, que eso fue la profecía que estaban dando Daniel, y que 3 años y medio que están allí son los 3 años y medio que Jesucristo estuvo de ministerio. ¿Te fijas? 3 años y medio que tuvo Jesucristo de ministerio era el inicio apenas. ¿O no lo ven ustedes así? ¿Cómo ya se pudo ver cumplido si hace 2000 años Cristo está en el cielo intercediendo por ti y por mí? ¿Para qué intercede? Entonces nosotros, si ya se hubiese cumplido la semana 70, ni salvos fuéramos, ni hubiéramos venido a este mundo. Porque hace 2000 años que se cumplió, según ellos, la semana 70. ¿Si les cae o no les cae el 20? Que están errados.
están errados interpretando eso de esa manera. No los estoy condenando porque el que condena es el de arriba, pero la Escritura es clara. Y si ellos mismos pelean con los propios textos y forman su propio pretexto. Dicen que la Escritura se interpreta a sí mismo, y sí, claro, porque la Escritura me da a mí la razón, sin pedírsela. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque si la semana 70 de la que ellos tanto pelean ya se cumplió, ¿por qué estamos aquí tú y yo todavía? ¿Que no Cristo vino a salvarnos? ¿De qué cosa? ¿Y qué iglesia entonces? Entonces no hubiera iglesia. Entonces Jesucristo y el apóstol Pablo andan jugueteando ahí nomás, están como que a nada vinieron. ¿De qué sirvió el sacrificio de Jesús entonces? ¿Y de qué sirven los 12 apóstoles? ¿Para qué? ¿Entienden? No sigan esa corriente de enseñanza, hermanos, porque esa enseñanza deja muchos eventos por fuera. Y acuérdense lo que dice la Escritura al final, Apocalipsis 22, 8 me parece. Que el que le quite o le ponga, le va a tener consecuencias graves. El que le quite va a ser quitado su nombre del libro de la vida del Cordero. Y el que le ponga todas las plagas y maldiciones que están escritas en el libro van a venir sobre él y su familia. Es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿yo le estoy quitando, le estoy poniendo? No, estoy tratando de ser explícito y más pegado a las Escrituras y hacerlo correctamente, de acuerdo como Dios me da el entendimiento. Dios es el que da el entendimiento. Y no te cierres en un versículo, no te cierres. Si ese versículo no lo puedes desglosar o desatarle el nudo que tiene, no entiendes, porque aquí dice una cosa y aquí otra. No, mira, aquí hay dos versículos que se contradicen en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se están contradiciendo dos versículos acá. Y ya te los desglosé, yo ya te los solté. Ya te solté el nudo que está ahí amarrado. Porque un hermano predicó de eso. Y que él mismo dijo que no entendía. Y yo pues no me tocó predicar a mí ese día, sino que hasta la semana que viene. Entonces yo le voy a llevar ya esto explícito, porque el Señor ya me lo dio a mí, ¿me entendés? Yo estuve estudiando y le pedí al Señor que me aclarara esto. Porque si el hermano aquí me paro, me trago, yo voy a decir, ¿cómo aquí dice que el que no deje padre, madre, hijos y hermanos no es digno de mí? Que deje a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, y los abandone. Y acá dice que lo ame y que los hijos amemos a nuestros padres y nuestros padres a los hijos. Entonces, ¿qué hago? Se contradicen los dos versículos, pero los dos son del Nuevo Testamento, pero ¿quién le habló a quién? Ese es el detalle. De ahí te da pista, te alumbra y te da pista de aterrizaje para que aterrices. Cristo le habló a sus paisanos judíos y él los conocía perfectamente. Pablo le está hablando a los griegos, gentiles, como tú y yo, que él también los conoce perfectamente. Jesucristo conocía físicamente a sus paisanos, a él les explicó, a él vino la tarea, a él le llegó Dios Padre le mandó esa obra a hacer a los judíos, primeramente, y después al griego. Pero primeramente los judíos, tanto así que el Señor dice, no es bueno que le demos el pan de los hijos a los perros. Tú sabes el pasaje de la mujer sirofénica, la sirofenicia. ¿A quién vino Jesús? ¿A ti y a mí? No, primeramente no vino a ti y a mí. Dice la Escritura que vino a su pueblo primero. ¿Qué hubo? Dice Jesús, no yo. Después de la ascensión al cielo es que entramos tú y yo en acción y tenemos derecho a la redención, tenemos derecho al perdón y a la salvación y a la vida eterna que es en Cristo Jesús, ya Señor nuestro. Pero después de que Él asciende al cielo, Él tenía que hacer la obra redentora primero para que tú y yo entráramos, si no, no podíamos entrar, porque especialmente nosotros éramos ante los ojos de Dios, éramos como unos perros. ¿Te fijas? Es fuerte este jale, pero así está, así es. Ante Dios y ante Jesucristo, los demás países eran como perros, y gatos, y leones, y chuchos, y todo eso. No teníamos derecho a nada.
a nada de los pactos de Israel, dice Efesios 2, ¿sí o no? Ahí está. Yo no me la estoy inventando. No te leo la escritura porque ya me sé esos textos. Efesios 2 dice, léetelo si quieres, si no lo crees. Pero espero que el Espíritu Santo te haga entender esto. Entonces, cuando Jesús vino, ¿a qué vino? A su pueblo. Porque en el pensamiento de Dios y en el propósito de Dios, de ahí se iba a poner como la plataforma para el mundo entero, porque siempre ha sido así, la intención de nuestro Dios, que haya un pueblo que le sirva y le ame en alma, cuerpo y espíritu, pero nunca sucedió antes, nunca. El pueblo de Israel iba unos años bien y después se torcía, o los reyes o los mismos líderes, amén, y así venía, como agua en batea. Cuando se portaban bien, Dios les daba bendición. Cuando se portaban mal, Dios les daba la maldición. ¿Cuál era la maldición? Que los demás países se les vinieran como perros y los acababan y se los llevaban cautivos. Si uno la Escritura dice que fueron a Babilonia, a Siria, Babilonia y Siria, y después, por último, Roma. En los días de Jesús estuvieron los judíos en manos de los romanos, gobernados por el pueblo romano, el pueblo italiano. Ese país ha sido poderoso siempre. Entonces, Italia e Israel siempre han tenido la batuta en la mano. Siempre han tenido un sartén ellos en cada quien en la mano. Israel tiene la palabra de Dios. En los italianos, los contrarios, son los contras. Vinieron y copiaron del Evangelio de Jesucristo y hicieron una ensalada ellos ahí, lo que conocemos como la Iglesia Católica. Le metieron lo que quisieron, le metieron Babilonia, Grecia, Siria y Roma. 4 ingredientes le metieron ahí, 4 demonios se puede decir, porque es lo que es la Iglesia Católica, está demoniada. Amén, puro demonios, es sinagoga de Satanás, nada de Dios. Aunque no te guste, eso es, la Escritura dice. Léete Apocalipsis 3, ahí dice. Entonces, y 17. La gran ramera va a ser quemada. Amén. Pero no estamos en eso ahorita. Estamos viendo los textos oscuros. Y viendo por qué. Bueno, después estos hermanos dicen que no hay milenio. Fíjate bien cómo está la jugada de ellos. ¿Por qué unas cosas sí les gusta, otras no? ¿Me entiendes? Dicen que la línea de nosotros, la dispensación, eso no está bien, porque fue inventada por no sé quién cosa. Pero esto fue lo que Dios hizo desde el principio, trabajar de esa forma, con diferentes pueblos, diferentes gentes, diferentes personas, diferentes reyes, diferentes imperios. Un imperio se tronaba al otro, el otro se tronaba al otro, y así se fueron los 4, porque son 8 en total, va al 7 ahorita, pero el 8 viene con el anticristo, el cuerno pequeño. No te voy a hablar de eso porque te haces bolas, olvídate, te me vas a enredar todo. Estoy hablando solo de lo que es este versículo que está enredado ahí. Okay. Así como está ese versículo enredado, hay muchos que si no lo sabes explicar, se van a hacer herejías, las teorías y las teologías baratas, hechiceras, mitoteras. Entonces, como decir que ahorita que dices tú, que no hay milenio, es igual como que dijeras que no hay rapto, no hay arrebatamiento en la iglesia, que no hay venida de Cristo. Estás diciendo indirectamente lo mismo. Porque si menosprecias una cosa que esté escrita, no quiere decir que no suceda. Porque tú no la entiendas, no quiere decir que deja de ser verdad. Amén. Si tú no la entiendes o no la crees, no deja de ser verdad para el Señor. Él ya la lanzó ahí y ahora está de nosotros descubrir el misterio y cómo enseñarlo, cómo interpretarlo, cómo entenderlo. Si no entendemos, no toquemos ese tema hasta que Dios nos alumbre y lo podamos discernir y entender correctamente, porque para entender la mitad mejor no hagas nada, te enredas todo. Amén. Es lo que yo le aconsejo a los hermanos que no pueden entender esto, que no se metan en esos temas, son delicados, porque te confunden si no sabes. Amén. Ahora el arrebatamiento, ya sabemos que va a ser antes de la ira, para que te quedes más contento. Si te digo que es antes de la tribulación, te enojas. Si te digo que es antes de la ira de Dios, también. Entonces, no quieres nada.
¿Usted quiere decir con el anticristo? Pues quédate ahí chapaleando, pero yo me voy. Yo sé que hay un arrebatamiento en la iglesia. ¿Cuándo? No sé. Dios dijo que no sabemos el día ni la hora, dijo el Señor en su humanidad, como humano, como ser humano que vino aquí a la tierra, dijo, nadie sabe el día ni la hora. ¿Cómo dices tú? Si él era hijo de Dios, ¿cómo no sabe? Porque no le fue permitido. Para que tú entiendas ahora por qué el hombre es limitado. El hombre en su humanidad es limitado, hermano. Tú y yo tenemos límites. No te creas Dios o sábelo todo, San Caralampio o Malaquías. ¿Ah? No te creas Habacuc o Enoc. No. El hombre es limitado. Gloria a Dios. Entonces, por eso, el hombre es limitado para que entendamos que dependemos de Él siempre, 100%. Nada de lo que hacemos es nuestro, viene del Señor Jesús. Él es el que da el entendimiento y la sabiduría como Él desea hacerlo. Amén. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Él no está en persona aquí, Él ya ascendió al cielo, pero nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, que ese es otro tema dentro del mismo tema, ¿sí me entiendes? Es que son tres en uno, ¿entiendes ya? No estoy hablando del Espíritu Santo porque te vas a volver a enredar, pero estoy explicando esos textos, hermano, para que veas, ok. Así como está eso, está también el tema del milenio. Hay temas que no los tocan los pastores ni con una vara de 20 metros, porque les da miedo, o no lo saben entender o explicar, o tienen miedo que la grey se les confunda, ¿verdad? Porque ni ellos mismos tienen la convicción propia. Ok, pero mira, el milenio está escrito ahí, ¿verdad que sí? El hecho que solo ahí está escrito no quita de que es verdad. No deja de ser verdad solo porque aquí está escrito en Apocalipsis 20 y en ninguna otra parte de la Biblia del Antiguo Testamento. No se dice o referencia a eso, dicen ellos que no. Ahora yo sí sé que hay montones de versículos bíblicos que dan referencia al milenio, hipotéticamente. Entonces, aquí tienes que entenderlo hipotéticamente. ¿Sabes lo que es algo? No como parábola. Decir algo aquí para enseñar algo más profundo adelante. Una hipotéticamente. Ok, ¿qué es eso? Que, por ejemplo, parecido o algo espiritual. Aquí tienes que entender lo espiritual. Figurativo. ¿Verdad? Por ejemplo, si dice la Biblia que el buey comerá paja, con el león y el cordero andarán juntos, ¿qué entendemos? Que esta tierra va a dejar de ser maldita, ¿verdad? Porque ahorita está maldita. Ahorita el mismo pecado que tenemos nosotros dentro lo tienen los animales. Quizás no lo entiende esto así, pero así es. Porque está maldita. El pecado busca donde refugiarse. Se refugia en las personas. ¿Por qué tú crees que pecas y te emborrachas y matas y asesinas y el drogadicto vende droga y hace lo que quiere? Porque tiene pecado en sí. ¿Y por qué crees que el león es como es? Come gente, come carne. En aquel tiempo dice que no va a comer carne, sino que paja como buey, como vaca. Ahora, dale a una vaca carne, no se la come. Pero dale a un león carne, si se la come, porque es lo que él come, ¿verdad? Ahorita. Pero en aquel tiempo, dice el Señor, que no va a ser así. Se le va a ser devuelto. Se le va a devolver otra vez su naturaleza de ellos. Y van a ser tranquilos como Dios los crió. Dios los crió tranquilos, tanto que entraron en el arca y eran obedientes. Más obedientes que muchos humanos ahorita, que les explican de Cristo y parecen burros sin mecate, corriendo salen, o le das el tratadito y lo tiran. Y aquellos burros no eran tan burros, eran de 4 patas, pero tenían más sentido que tú y yo. Tú tienes 2 patas, pero tienes cabeza de burro. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque te digo, Cristo viene pronto, arrepiéntete y más te echas tus chelas.
más bruto te haces. Le digo a un líder, no andes así, hermano, ese copete de quenque, esa ronda que te haces como de hongo, pareces que loquito con ese tu peinado. No, dice, así quiero andar, dice, así me gusta. Ok, ¿entiende un burro más que tú? Sí, porque hasta la burra habló aquel día cuando la de Balán. Entonces, la burra de Balán es más sabia que tú, que tiene 5 sentidos, ¿sí entiendes? Ok, pues, entonces fíjate bien, ¿qué entendemos en eso? De que la creación, ya, la creación misma gime con dolores de parto, dice Pablo en Romanos ya. ¿Qué dice eso? Que esta tierra ya está harta de pecado. Y va a haber un día que va a tener que ser sanada. Dice la Biblia que el cielo y esta tierra corren, son como date cuenta, como cuando quitas corres una cortina o una ventana y se aparece y pones otra. Ya, entonces esta tierra es como una carpeta, un pergamino, lo enrolla, lo tira al Señor y pone otra. Así va a ser. Va a ser así en el milenio. Esos 1000 años, ¿por qué habla de bueyes, corderos y son figurativos esos bueyes? ¿Tú conoces al buey? ¿O te imaginas cómo será un buey? ¿No lo conoces? ¿Nunca lo has visto? No de los que tienen cuernos. El que ara. Un buey, un toro, una vaca, ¿sí sabes qué es? ¿Dónde hay? ¿Verdad que sí? ¿Por qué dice aquí de vacas y bueyes si fuera figurativo, como ellos dicen? ¿Por qué habla de que en aquel tiempo el buey va a andar con la vaca? ¿Que no será que es literal esto? ¿Que no será que así como ahorita conoces todo y lo ves y lo observas, en aquel tiempo también va a ser para que lo veas? Porque todo esto se está profetizando. ¿Quién profetizó aquí? Isaías. ¿Y qué era Isaías? ¿Era un ángel o era un humano? Entonces, se le está explicando humanos a humanos o no. ¿Les cae el 20 ahí? Entonces, un humano le está hablando a otro humano para que sepa que más adelante va a haber algo mejor que esto que está ahorita. Siempre y cuando busque al Señor, se arrepiente y le sirva, para que el Señor, como recompensa de tu servicio, te dé lo que le está prometiendo adelante. ¿Ya te cae? Ok. Eso es así, hermano. Esa es mi interpretación, en mi humilde opinión. Porque Isaías no le estaba hablando a querubines, ni a serafines, ni a ángeles, ni a arcángeles. ¿O sí? Le está hablando a humanos con melones de tortilla, de carne y hueso, con melones de frijoles y de tamales como tú y yo. ¿Me entiendes? Entonces, esto se tiene que para humanos. ¿O cómo? Le está prometiendo algo que el Señor, cuando dijo de su nacimiento, ¿para qué? ¿Para salvar a quién? ¿A humanos? ¿O a burros o sin mecate? Bueno, de 2 patas, ¿verdad? Porque no entienden. Era para humanos. Dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque desde ahí él es el Hijo de Dios para siempre. No dice que, entendemos que iban a haber muchas consecuencias y secuencias en la vida de Jesucristo, ya pasaron. Él ya hizo lo que Dios lo mandó hacer aquí en la tierra. Ahora tú y yo tenemos que agarrar el plan de salvación. Ahora, independientemente de que haya milenio o no haya milenio, independiente de eso, yo sé que sí va a haber aquí en la tierra, por los escritos que están y los versículos que respaldan eso. Porque humanos hablándole a humanos, no sé si te cae el 20. No espiritualices algo que es para humanos. La salvación es para quién? Para humanos, claro. Pero te tengo que decir que algo espiritual, decirte que algo espiritual vas a obtener si te apartas del mal. ¿Cuál es lo espiritual que vas a obtener? Tu salvación. Es espiritual, tu espíritu está sano, limpio. De eso está hablando ahí. ¿Para qué? Te apartas del mal y tengas la recompensa adelante. ¿Cuál? El arrebatamiento que viene, bodas del Cordero, tribunal de Cristo, cena del Señor, milenio.
para que entres directamente. Tú y yo vamos a entrar directamente al milenio, ya sea aquí en la tierra o allá arriba, sea terrenal, simbólico o espiritual. Tú ya estás en Cristo. Y olvídate de eso. Sea que creas en el reino milenial de Cristo, o no lo creas, o no lo interpretas bien, o no sepas interpretarlo, eso es independiente. Eso no interfiere en tu salvación. El plan aquí es de que tú agarres el plan de Cristo, te prepares para estar listo para la venida del Señor. El arrebatamiento de la iglesia. Después tenemos venida de Cristo. Ahora estos tipos entienden que en Apocalipsis 6, 1, cuando dice que tiene un caballo blanco y le dio una corona para vencer y para vencer, que es Cristo, porque es lo que él venció en la cruz del Calvario. Ahí se simbolizan porque les conviene y para que se adapte a lo que ellos quieren decir. Y yo sé que eso no es así, porque ya la iglesia de Cristo no aparece en toda la escena desde el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Por qué no aparece? Porque ya no está aquí en la tierra, se ha ido. Y los demás eventos vienen como gemelos, como que se repiten 2 o 3 veces. Pero de la iglesia ya no se habla ahí, entiendan. La iglesia se va antes, por lo que está escrito, amados hermanos, no de otra forma. Si nos vamos antes de la tribulación, o al inicio, o a la mitad, pero no vamos a ver la ira del Cordero, porque a Él le servimos. ¿Cómo un patrón te va a tratar mal si tú le estás pagando bien? No tiene lógica, ¿entiendes? O cómo una novia que tú te vas a casar, vas a permitir que te la violen, que te la pisoteen, o te la arañen y te la anden despeinando. ¿Cómo? ¿Entiendes? No tiene lógica. Eso es físico. Ahora, si lo ves espiritualmente, menos, no te da. Eso es lógica humana, no vas a permitirlo. Ahora, espiritual, pues menos, porque es santo. Entonces, no podemos andar nosotros ahí batallando cuando ya batallamos 2000 años. ¿Entiendes? Ya viene la iglesia batallando 2000 años y al final tiene que seguir batallando para que como que el Cordero no puede con ella. No, Él viene a arrebatarla y se va. Dice que vendrá Dios con Jesús. Ahí me dice 2 personajes o no, aunque es uno mismo. ¿Por qué? Porque es plural. Porque el Padre y el Hijo están uno en el otro y el otro en el otro, están unidos. Vendrá Dios con Jesús. Pero hace separación ahí en esa palabra, esa oración, para que entendamos que por mandato del Padre viene Jesús. Y si vienen los dos, mucho que mejor. ¿Por qué? Porque el Padre viene y presenta a su Hijo a la novia. Eso es figurativo. Eso sí es figurativo para que entiendas. Está tipificando. Es una tipología o figurativo lo que se está diciendo ahí, ¿ok? Que el Padre en las bodas judías, por eso se tiene que tomar en cuenta la tradición judía en cierta manera, en cuanto a cultura, costumbres, no ritos, ni ceremonias. Eso ya pasó, eso no es así, eso no estamos hablando. Entonces, la tipología es de que las bodas de Cristo, o que el papá venía con el novio a buscar a la novia. Entonces dice, ¿vendrá Dios con Jesús a qué? ¿A traer a su novia o no? ¿O no les cae el 20? ¿No es esa la tipología? ¿No es ese el simbolismo? ¿No es eso lo que espiritualmente somos nosotros? Novia del Cordero, iglesia de Cristo, comprada por su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. ¿O qué? ¿O qué cosa sos? ¿O sos un burro sin mecate que no entiendes eso? Bueno, eso es otra cosa. Si no entiendes esto, bien eres burro o estás endemoniado, como dijera David Diamond. Amén. El Señor que te bendiga, amado hermano, y conmigo será hasta la próxima. Amén. Te voy a seguir diciendo de esto. No, apenas le puse plataforma. Voy a decir al rato, segunda parte, de lo que creen estos tipos.
¿eh? Y dicen, no tengo dónde voy a meter, dónde voy a plantar, dónde voy a meter el milenio, no hay espacio. Si no se trata de que tú lo metas, se trata de que el propósito de Dios es así. No se trata de que yo quiera o no quiera, que esté escrito y démosle el rumbo que le demos. El Dios no cambia. Tú creas o no creas que hay milenio, es como que dijeras que no hay arrebatamiento. Y si crees que hay arrebatamiento, ¿verdad que sí? Porque está escrito. ¿Y por qué el milenio que esté escrito no lo crees? Es simbólico, figurativo, pero no deja de ser. Porque humanos hablándole a humanos. Esa es mi lógica. Gloria al Señor. Que Isaías profetizándole a humanos, no a serafines, ni a querubines, ni a arcángeles, ni a ángeles. Es a humanos. ¿Sí les cae la lógica esta? Bueno, Dios que les bendiga y conmigo será hasta la próxima. Amén, aleluya. Bendiciones.